Profe, tengo una consulta. ¿Sí? ¿Sabe que yo para practicar para este certamen estaba haciendo certámenes de los que envió usted como en un drive? ¿Ya? Y esos son del 2014, 2015. Pero ahora que dijo que entra hasta esta clase, hasta la clase 6 y en los ejercicios del certamen anterior tenía mucha más materia, ¿me recomienda mejor seguir haciendo ejercicios del propio aula o no? ¿O seguir con esos Sí. certámenes? Lo mejor es que ustedes hagan todos los ejercicios del aula y si les quedan tiempo, pueden hacer más de otros certámenes, pero restringiéndose a la materia, ¿ya? Si hay materia que no entra, se lo saltan y siguen, ¿no? Ya, profe, gracias. Eso sería lo mejor, creo yo. Bien. ¿Algún otro comentario? Entonces vamos a este problema. Dice, como ingeniero de procesos, debe modelar una torre de destilación en una importante empresa petroquímica. La base de la torre de destilación tiene la forma de un cono circular recto truncado, sobre la cual se monta un cilindro circular recto y sobre el cual se monta un hemisferio esférico. El cono circular recto truncado tiene radio inferior 2R, radio superior R y altura R. El cilindro tiene radio R y altura 2R, mientras que el hemisferio esférico tiene radio R. Bien, entonces lo primero para esta situación es tratar de hacer un dibujito que nos ayude a entenderla mejor. Entonces vamos viendo. Ya, la situación es más o menos así. Tenemos eh, un recipiente que abajo tiene una forma de cono truncado, que sería algo más o menos así. A ver, voy a hacerlo un poco más abajo. Entonces, algo así más o menos. Esto es un cono truncado. A ver, entonces ahí, ahí, ahí. Vamos a ver, ahí, ahí. Entonces eso más o menos es un cono. Ese sería, por ejemplo, un radio, perdón, un diámetro, el diámetro de arriba. Después en la figura viene un cilindro, ¿sí? Un cilindro. Y por último, arriba dice que hay un hemisferio, ¿ya? Es decir, una parte de una esfera. Entonces sería algo así. Esa sería entonces más o menos la situación que tenemos, ¿sí? Vamos leyendo de nuevo entonces para ir repasando. La base de la torre tiene forma de cono circular truncado, ¿ya? Es decir, un cono al cual se le sacó una parte. Si tenemos, por ejemplo, un cono así, nosotros le sacamos esta parte, eso se lo sacamos, nos quedamos con lo de abajo y obtenemos entonces un cono truncado, que sería solamente la parte de abajo que yo dibujé, eso de ahí. Eso sería el cono truncado. Después continúa esto y dice que se monta un cilindro circular recto. Entonces un cilindro circular recto vendría siendo lo que ustedes ven arriba del cono. Y después un hemisferio esférico. Este hemisferio, bueno, es una parte de una circunferencia. Vamos a ver más adelante que debido a las medidas es eh, una semiesfera. Y después entonces nos dan las medidas. El cono circular recto truncado tiene radio inferior 2R. Es decir, de aquí a acá, eso es 2R grande. 2R grande. Dice que esta parte de acá es R. Y que la altura también es R.
Entonces, radio inferior 2R, radio superior R y altura R. ¿Sí? Entonces, pongamos esos datos primero. Voy a poner que esa altura es R. El cilindro tiene radio R y altura 2R. Entonces, bueno, como es de esperar, este cilindro tiene ahí radio R también. Si quieren lo pueden ver acá también, que tiene radio R. Y esta altura es de 2R. Por último, el hemisferio tiene radio R. El hemisferio tiene radio R. Entonces, si quieren poner ahí un radio, o otro radio ahí, todo eso vale R. Ya, bien. ¿Está clara la figura? Eh, ¿Está claro cómo llegué a este dibujo? ¿Hay alguna duda con esto? Esto tiene que estar muy claro, si no, para adelante vamos a seguir con más dudas. Entonces, es importante que esto esté claro para poder continuar. ¿Hay alguna duda? Ya, perfecto. Profe, Profe, ¿Sí? del radio 2R al R, o sea, ese R que está como entre medio de la altura, ¿o no? Este, No el que está entre medio del 2R y del R, del que usted decía, el así. que usted indicaba. Esto, eso vale 2R. Y Esa ahí me altura. refiero al que está bajito, que está abajo de ese. La ¿Esta? altura del semicono, o sea, el cono ese. Ese. Es 2R. No, que sí representaba como la altura, ¿o no? Ah, sí, esta altura. Ahí, Ah, ya, sí. ya, gracias, profe. Era eso. profe, la línea Profe, de arriba, cierto que tiene en la parte de arriba del cilindro, tiene una línea del radio hacia afuera y después tiene dos líneas como para arriba. Una vale R y la otra línea del medio entre el radio y la otra línea que está como trazada hacia el semicírculo. ¿Qué era eso? Ya. Todo esto son radios, porque en la semiesfera tenemos radios, infinitos radios. Entonces, eso igual son radios. Ah, ese es como el radio para arriba. Sí. Una cosa Y así. este es el Vale. radio de la, De la del, base, de la sí, cara del cilindro. Ya. sí, que coincide con el de la esfera. Por eso yo les digo que al final, como esto vale R también, al final tenemos una semiesfera, porque si esto vale R, el radio de esta esfera vale R y de este punto al borde también es R, entonces tenemos una semiesfera. ¿Alguien más iba a consultar algo? ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, ¿Sí? que tenía la duda si siempre iba a ser una semiesfera, lo del hemisferio esférico, eso, que No, no, aparecía arriba en el enunciado. no, no siempre. Porque podemos tener algo así. Por ejemplo, la esfera, así. Por ejemplo, ahí está, esto vale R. Y nosotros podríamos tener un pedazo por ahí, por ejemplo. Entonces, un pedazo como más grande, donde em, esta distancia de acá puede que no sea esta misma, ya que esto sea más corto que esto. Mm, Entonces no necesariamente va a Entonces, ser una la semiesfera. imagen no necesariamente el radio tiene que ser lo mismo que la altura de ese hemisferio, ¿cierto? No sé si me explico. Claro, es que ahora el problema dice que es así. El ¿Ah, problema sí? nos dice, sí. O sea, que el radio, este hemisferio esférico tiene radio R. Sí, pero igual puede tener bastantes tipos de radio, pues entonces ahí como que tengo dudas. Eh,
si es que nosotros Por- estamos considerando desde este punto a los bordes. Ah, O ya, sea, ya, como ya. el casquete, que Ok, ok. sería como la tapa. Y de este acá a acá también es cierre. Y por eso yo le digo que entonces es un... Claro. Vale, profe, gracias. ¿Sí? Bien. De todas formas, eso lo vamos a ver con más claridad ahora. Bien, entonces, ahora, ese es el problema físico. Quizá yo lo hice antes de leer las preguntas. Para usted, cuando se enfrenta al ejercicio, quizás mejor que lea las preguntas y vean lo que tienen que hacer. Pero yo ya sé más o menos lo que hay que hacer, así que por eso ya lo dibujé y ahora leemos las preguntas. Entonces, en base a todo este contexto, escribir una función que modele el área de la sección transversal de la torre de destilación en función de la distancia de dicha sección transversal a la base de la torre. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos esta figura que ustedes ven ahí, y nos piden calcular, dependiendo de la altura, o sea, en realidad de la distancia de la base, por ejemplo, de aquí, acá, supónganse, esta altura X, o distancia X, ¿cuál es la sección transversal en ese punto? Por ejemplo, si eso vale X, ahí, la sección transversal sería eso. Entonces, si lo vemos, sería una circunferencia. Esa sería la sección transversal. Si estamos acá, por ejemplo, si este fuera el X, la sección transversal, que es como hacer un corte ahí, también sería una circunferencia, pero va a ser más grande, ¿cierto? Sería más grande. Por último, si estamos en esta zona de acá, la sección transversal va a ser más pequeña y va a ir disminuyendo, ¿ya? Hasta llegar ahí, por ejemplo. Ahí la sección transversal cada vez más pequeña. Profesor, ¿Sí? entonces la sección transversal es solamente un corte que se le aplica a una figura. Sí, la sección transversal es lo que la figura, como básicamente tiene como altura cero, por decirlo así, y uno hace como un corte ahí. Un corte Es como y una se queda lámina con entonces, una lámina, profe, ¿o claro, una no? lámina, sí. Como eso de ahí. Eso sería entonces la sección transversal en una altura X. Ahí. ¿Ya? Entonces, en la medida que nosotros estamos a esta altura, por ejemplo, la sección transversal va a ser esa. Si vamos más arriba, la sección transversal va a ser esa. Entonces, dependiendo del valor de X, lo que nosotros tenemos que hacer es entregar una función que me permita calcular el área de esa sección transversal. Si se dan cuenta, son solo circunferencias. Entonces, ¿cómo tenemos que calcular el área de esos círculos? Recordemos que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Entonces, dependiendo de x, nosotros tenemos que encontrar el radio de de la sección transversal, la le damos al cuadrado, la multiplicamos por pi, y entonces vamos a encontrar la, eh, el área, ya el área de la sección transversal. Bien, entonces, ¿alguna duda con lo que tenemos que hacer? Bien, entonces, si yo le invierto un poco la figura,
Se va a poner acá 1. Noten que la figura va a ser algo así, ¿cierto? Un poco más corto. No tan grande. Supongamos que es algo así, la figura. Entonces acá yo tengo, por ejemplo, el eje X y el Y de la altura. Y incluso yo lo podría hacer un poco más sencillo y podría entonces poner mi eje X ahí, en el centro, y mi eje Y ahí. Entonces, si yo veo la figura como pegada en el plano cartesiano, yo puedo ver que el radio de esta figura va a estar modelado por esta altura. Esa altura me va a dar el radio de la figura. ¿Pueden notar eso? ¿Cómo, profe? No, no entendí. Ya. Ya, pero está claro esto de que la figura, si es que nosotros dejamos de verla o pensar en 3 dimensiones, sino con volumen, y solo vemos la figura como en 2D, que esa sería como la silueta, sería algo así. Ahí. Eso sería como la silueta del cono truncado, el cilindro y la semiesfera. Sería algo así, ¿cierto? Sí, profe. ¿Ya? Y entonces eso lo puse ahí en los ejes ordenados. Puse este punto como el 0, 0, que este es el punto como de simetría de la figura. Ya, yo desde ahí, por ejemplo, si quiero medir el radio de la sección transversal, ahí tengo R, y ahí también tengo R. Ya, entonces lo puse justo en el centro para medir el radio. Por lo tanto, si yo veo esto como la altura, o este Y como el radio, yo tengo que encontrar el X o el Y en función de X para encontrar este radio. Ahí. Tengo el X, voy a tener el Y, y el Y entonces va a ser mi radio. Si quieren, incluso lo puedo poner inmediatamente como el R. R. Ya ese va a ser mi R. ¿Ya? Porque yo quiero encontrar la sección transversal, que va a ser algo así, eso de ahí. Entonces yo con este radio, tomo este radio, lo elevo al cuadrado, multiplico por pi, y entonces yo voy a obtener el área de esa sección transversal. De esa manera yo obtengo el área de la sección transversal. Pero a mí me piden que la función dependa de la altura, ¿ya? Si se dan cuenta, yo aquí giré la figura y esta sería como la altura, si quieren ustedes, o como decía acá el problema, en función de la distancia de dicha sección transversal a la base de la torre, ¿ya? Esta sería la base de la torre, y esta distancia acá es la distancia a la sección transversal que estoy tomando aquí, esa en rojo. Entonces yo tengo esta distancia X. Con esa distancia X yo debería poder encontrar este radio, ese punto de ahí, esta distancia, R, y con ese R lo elevo al cuadrado, lo multiplico por pi, y entonces encuentro el área de esta sección transversal, debido a que son círculos. ¿Está claro eso? ¿Por qué necesito o por qué yo puedo ver esto en un plano cartesiano y encontrar esa altura?
En la medida que aumenta X, la altura va cambiando y la sección transversal también va cambiando. Profe, ¿Sí? con el R al cuadrado por pi, ¿qué área está sacando? ¿De cuál círculo? De, dependiendo del R, del círculo que yo quiera, o sea, de ese de ahí, por ejemplo, de ese de ahí, de ese de ahí. Por eso depende del X. ¿Ya? En la medida que el X es más grande, si por ejemplo estoy ahí en X, voy a ver ese, voy a mirar este radio, y entonces voy a sacar la sección transversal de ese punto de ahí. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Puede subir un poquito, profe? Un poquito, para sacar un pantallazo y ¿Sí? listo. Súper. ¿Alguna duda con esto? Una pequeña, ¿Sí? porque usted quiere sacar el área esa roja, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a saber cuál es la distancia en el eje X? Ya, esa es mi variable X entonces. Entonces esto yo no lo voy a saber siempre. O sea, es la variable que yo quiero que mi función dependa de esta variable. Entonces esta una variable incógnita, si quieren, más correcto es variable, donde yo encuentro un X y entonces puedo encontrar el área. Entonces todo me va a quedar en función del X. Francisco, Profe, ¿se podría decir que si X es igual a 0, el radio sería 2R, por ejemplo? Y si el X es igual a R, el radio sería R. exacto. Vamos viendo entonces. Vamos poniendo esos números. Ya. El problema dice que la base vale 2R, el radio, ¿cierto? Entonces de aquí a acá, esto vale 2R grande, ¿ya? R grande es fijo. 2R. Por otro lado, esto de acá, vale R. R grande. Esto de acá a acá también vale R. Y de acá a acá también vale R. Por otro lado, esas son las distancias como en la altura. De aquí a acá, el problema me dice que vale 2R. De aquí a acá hay 2R. Bueno, para no confundirlo, primero partamos de esta altura. De aquí a acá, me dice que la altura del cono truncado es R. Es R de ahí. Por lo tanto, este trozo de acá vale R. ¿Ya? R. Ahí. Después de acá a acá, la altura del cilindro vale 2R. Por lo tanto, de aquí a acá hay 2R. Entonces este punto de acá es 3R, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Aquí, de aquí a acá hay R, de aquí a acá hay 2R, Entonces, entonces la ese parte punto es roja 3R. sería 0.5R. O Si que sea, yo lo estuviera pillé al justo en ojo. la mitad, claro, si que estuviera justo en la mitad sería un medio de R, o 0.5R. Profesor, ¿por qué es 3R lo que mide? Porque la altura del cono es R. Entonces de aquí a acá hay R. Sí. La altura del cilindro es 2R. Entonces en la medida que avanza X, estamos acá en R y acá avanza 2R. Por lo tanto, a este punto de acá llega con 3R de distancia hasta este punto. Ah, ok, sí. ¿Sí? Entonces, al final de la circunferencia tendría que ser 4R. Exacto. Ese punto ahí Ah, sería ya, ya. entonces 4R. ¿Sí? Eso sería entonces. Por lo tanto, tratemos de hacer esto un poco más claro. Esto es muy parecido a lo que ustedes tienen en el PPT que les envié, en el PDF.
Entonces tenemos x en función de, perdón, r en función de x. Primero parte así, llega ahí. Después avanza 2r y después decrece. Así. ¿Ya? Donde ese punto de ahí sería 3r. Este punto de acá sería r. Ese punto de ahí sería 4r. Voy a borrar el x. Este punto de acá sería, perdón, 2r. Este punto de acá sería r. Bueno, la figura no está muy proporcional, pero mientras se entiende la idea. Profesor, ¿y en ¿Sí? el eje X de ahí donde estaría el 2R? El 2r, bueno, sería como aquí. Habría una distancia de r. Ahí más o menos. Ahí estaría el 2r. Pero para efectos del problema no es tan relevante. Ah, ¿no es relevante? No, porque justo en el r cambia de figura y después en el 3r. Y si se dan cuenta ustedes, acá la figura tiene una altura constante, el radio es constante. Entonces, el área de la sección transversal no va a cambiar. Va a ser constante en ese tramo. ¿Ya? Entonces, ¿está clara esta figura? Del radio, Sí, ¿cómo va variando? sí, profe. Perfecto. Entonces, miren. Primero, lo que tenemos que hacer entonces es estudiar este caso de acá. ¿Qué pasa cuando x está entre r y 0? ¿Ya? Después vamos a estudiar este caso donde está entre r y 3r y al final entre 3r y 4r. ¿Sí? Entonces vamos al primer caso. Sí, en el primer caso, nosotros tenemos la gráfica. Estamos ahí. Esto de acá es r. Esto de ahí es 2r. Y esto de acá es r. Tenemos x y el r chico. Entonces, si se dan cuenta, esto es una recta. Para encontrar esta recta, este punto de ahí, por ejemplo, r, nosotros tenemos que encontrar la recta que modela esa situación. Y para eso es bien sencillo, ¿por qué? Porque tenemos este punto de acá, que es el r, r, y tenemos este punto de acá, que es 0,2r. Entonces ahí ustedes pueden utilizar las fórmulas que ustedes quieran, fórmula de la recta, calculando la pendiente, pueden asumir que r, en este caso, es de la forma ax más b, y con esos datos encuentran el a y el b, como lo hicimos antes. Eso para mí es lo mejor, porque si es que no se acuerdan de la fórmula, hacen lo siguiente. Ustedes saben que r de 0 es igual a 2r. También saben que r de r grande es r. Entonces, ¿qué les queda? Reemplazando ahí, que 2r es igual a 0 por a, 0 más b. Entonces, perdón, b. Entonces encuentran rápidamente el b. Si reemplazan en r, les da r, entonces obtienen r es igual a r por a más 2r. Si despejan todo esto, les quedaría menos r dividido en r igual a a. Por lo tanto, el a es igual a menos 1. De todo esto, entonces, pueden escribir la función, la recta, como menos x más 2r. Y esa sería entonces la función del radio
para X entre 0 y R. ¿Alguna pregunta, Francisco? Profe, con esa fórmula de AX más B siempre podemos calcularla cómo ¿La se recta? modela una recta. Sí, sí, tienen que resolver este sistema. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Y de la otra forma hubiera sido, bueno, la pendiente, ¿cómo es? Ya pongamos este x0, y0, x1 y 1. De la otra forma hubiera sido y0 menos y1, r menos 2r, dividido en x0, r menos 0. Les queda entonces menos r dividido en r, que es el menos 1 que obtuvimos antes. Y entonces, si yo ocupo la fórmula, le hubiera quedado que, bueno, si lo escribo con i, sería i de i menos i0. I0 es 2r, o r le puse, igual a menos 1 factor de x menos el x0, que es r. Entonces les queda i menos r igual a menos x más r. Y si se dan cuenta es lo mismo que obtuvimos arriba. I igual a menos x más 2r. ¿Ya? Entonces de ambas formas ustedes llegan al mismo resultado. Allí de la forma que ustedes la acomoden y sea más rápido, más fácil para ustedes, es la que pueden utilizar. Entonces aquí utilicé la fórmula de la pendiente. Y aquí la fórmula de la recta. Bien, entonces está claro cómo obtuve esta recta. Esta recta. Sí. Perfecto, entonces, el área entonces de la sección transversal en función de x, en este caso sería menos x más 2r al cuadrado por pi. Y esto es para x entre r y 0. ¿Sí? Entonces, tenemos un tramo en el cual pudimos encontrar el área de esa figura. Eso sería en este caso. Si seguimos avanzando en la figura, ahora lo que viene es que tenemos esto, y vamos ahí, ahora viene eso, ¿cierto? Estamos acá. Que esto vale R, y esto vale 3R. Si se dan cuenta, como les decía, esto es constante, y vale R. Eso de ahí vale R. Por lo tanto, R en este caso es simplemente R grande, ¿ya? Para X entre 3R y R. Por lo tanto, el área en este caso va a ser R al cuadrado por pi, ¿ya? Para X entre esos valores. Entre R y 3R, ¿sí? Esa sería entonces la sección transversal, el área de la sección transversal. ¿Por qué? Porque la figura es constante en este tramo. Es constante, entonces era más simple. ¿Está claro este tramo? ¿Alguna consulta con este tramo? Vamos entonces al último, que sería, vamos ahí, llegamos ahí, y empezamos a bajar. ¿Ya? Entonces acá estamos en 4R, perdón, 3R, y llegamos a R. Y esa altura de ahí es R. Bien. ¿Cómo podemos calcular la altura aquí? De la misma forma que en la primera área. No, en este caso no se puede hacer eso porque esto no es una recta. Entonces, la función que modela esta figura Ah, una ya función es más complicada. cuadrada.
no una función cuadrativa. ¿Sí? Sí, puede ser. ¿Sí? Ya, entonces, em, ya. Voy a traer un poquito esta parte de acá. Pongámosle RI. Supongamos que estamos ahí. Yo sé que esto de acá vale R y esto de acá vale R. Entonces, a mí me gustaría calcular esta altura. Por ejemplo, ahí. Ya eso sería un R chico. ¿Ya? Eso sería como un zoom de esto que está ahí. ¿Ya? Eso sería un zoom. Entonces yo tengo eso ahí. Yo sé que esto es una semi circunferencia, ya un hemisferio si ustedes quieren. Entonces esto de acá también vale R. Esto de acá también vale R. ¿Sí? Ahí se puede usar la fórmula del círculo, ¿no? ¿O no? Nada que ver aquí. ¿Ya cómo sería eso? Profe, yo di la idea nomás. No puedo contextualizar más. Ah, pero usted se refiere a la circunferencia que El es... área del círculo dividido en 4, ¿no? eh, Ah, no, O sea, el perímetro, ¿o no? Ya, ya, no, pero lo que nosotros queremos es este radio. Yo creo que se están confundiendo ahí con cómo sería la figura geométrica. Si nosotros quisiéramos el perímetro de esa figura, o el área, es diferente. Con Ya, Pitágoras, pero ¿no? sí, Pitágoras, ¿cómo utilizamos Pitágoras? Ahí ya tenemos el lado de dos caras, o sea, sí, pues de dos lados de un triángulo. Y como hay un ángulo recto, tenemos la hipotenusa, un cateto, nos falta el otro cateto. Sí, sería R al cuadrado más X al cuadrado igual R al cuadrado, ¿o no? Claro. Porque R es la hipotenusa. Ya, muy bien, súper. Voy a ver los comentarios. Está todo hecho. Está todo hecho, ya, perfecto. Entonces, tenemos 90 grados aquí, tenemos este R que es nuestra variable, y a nosotros nos gustaría conocer este X, ¿cierto? Porque esta es nuestra variable dependiente. Entonces nos gustaría encontrar este R en función del X. Y por Pitágoras nosotros sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, X al cuadrado más el R chico al cuadrado. Por lo tanto, si despejamos el R chico en función del X, obtenemos que el... Ah, ya, pero ojo acá, ojo acá. Ya, antes voy a utilizar otra variable para no confundirnos. Voy a, en lugar de X, voy a poner esto acá como... Voy a poner Y. Y, Y. Entonces, si nosotros llamamos a ese Y, ¿cómo despejaríamos el R en función de este Y? Sería entonces R igual a R grande al cuadrado menos I al cuadrado en raíz. Ese sería entonces el R. Pero ¿qué está pasando? Este I, esta distancia que ustedes ven acá, si se dan cuenta, parte de 3R. Entonces sería esa de ahí, I. Por lo tanto, si todo esto vale X, si todo eso vale X, ¿cuánto sería el I? X menos 3R. Ya, perfecto. Entonces, X, si ustedes lo quieren ver de una manera, es 3R más I. Por lo tanto, el I es igual a X menos 3R. ¿Sí? Entonces, si queremos encontrar nuestra función del R dependiendo del X, habría que reemplazarlo. Y me quedaría entonces que es igual a
x, perdón, r al cuadrado menos x menos 3r al cuadrado en raíz. Entonces, ese sería el radio en este caso. Voy a poner este x en rojo. Ahí. Bien. ¿Alguna consulta con este Profe, radio? ¿por qué tuvo que sacar completa la distancia desde el 0 hasta al i? Ya, porque el problema nos pide que nosotros hagamos la función dependiendo de la distancia de la base hasta este punto y esta sección transversal. Entonces, esa distancia es x, ¿verdad? Todo eso va a ser x. Pero como yo calculé, este r es solamente con esta distancia de acá, este i que yo llamé. Entonces, como el problema me pide que yo mida toda esa distancia y en función de eso yo haga la función, entonces yo tuve que poner este i como x menos 3r, ya donde x es la distancia de la base al punto. No sé si ahí quedó más claro. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿y ahora para juntarlo como todo en una función o se deja así nomás? No, se junta con una función por tramos, que es, bueno, en este caso, lo voy a escribir acá, el área en función del x sería entonces el radio al cuadrado, que sería esto de acá, r al cuadrado menos x menos 3r al cuadrado, y todo eso por pi. ¿Ya? Y esto es para x entre menor o igual que 4r y mayor o igual que 3r. Entonces ahora uno va y junta todo eso en una función por tramos. ¿Sí? Que sería hacer lo siguiente. Entonces a de x va a ser igual a. Vimos que era, ya no me acuerdo, pi por 2r menos x al cuadrado, cuando x está entre r y 0. ¿Sí? ¿Está bien esto? Esto de acá. Bueno, lo puse con signo cambiado, pero es 2r menos x al cuadrado por pi. ¿Ya? Lo puse ahí. 2r menos x al cuadrado por pi. Después vimos que era constante. Era pi por r al cuadrado cuando x está entre 3pi, perdón, 3r y r. Bueno, acá uno toma en un solo valor, ¿ya? Ahí es un detalle, pero como la figura se pega bien, no hay problema con eso. Podemos tocarlo ahí, no tomarlo ahí, ¿ya? Si se dan cuenta, si yo reemplazo acá en r, me quedaría 2r menos r al cuadrado, entonces recupero este valor, ¿ya? Entonces da lo mismo en cuál yo le incluya o no el r. Si lo pongo ahí y lo saco ahí, ya es lo mismo. Por último, me quedaría pi por el radio, que vimos que era r cuadrado, menos x menos 3r al cuadrado, y esto es para x menor o igual que 4r y mayor que 3r. Esa sería entonces la función, me faltó, hay un paréntesis, la función
que modela el área de la sección transversal al tanque. Al contenedor de combustible, ya no me acuerdo bien qué era. Profe, ¿voy a mostrar un poco la imagen de antes, por favor? ¿El dibujo o Sí. la hoja anterior? O sea, el desarrollo, la parte de abajo, por favor. ¿Esto? Eso. Gracias. Ya. Bien, entonces, ¿hay alguna duda con esto? Antes de empezar a hacer otros ejercicios. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bien, vamos entonces a hacer otros ejercicios. Voy a poner acá entonces resolver. Estos son los saqué de las clases. No sé si ustedes los han hecho, pero los vamos a revisar algunos. Entonces, resolvamos esto. Una inecuación tiene una raíz, tiene valor absoluto. Entonces, uno la ve y dice, ya, esto no es tan fácil. Bueno, lo primero siempre es la restricción. En este caso, no hay denominadores, entonces no hay problemas con que se indeterminen. El problema está aquí en una raíz. Necesitamos que eso, lo que está dentro de la raíz, sea positivo o 0. Es decir, que 1 menos valor absoluto de x menos 3 sea mayor o igual que 0. Esa es la primera restricción. Y esto es equivalente entonces a que 1 sea mayor o igual que x menos 3 en valor absoluto. Lo que a su vez es equivalente, si ustedes recuerdan las propiedades del valor absoluto, a que 1 sea mayor o igual que x menos 3 y a su vez que x menos 3 sea mayor o igual que menos 1. Por lo tanto, si ahora yo sumo 3, me queda entonces que 4 es mayor o igual que x y esto es mayor o igual que 2. Por lo tanto, el x está en el conjunto 2,4. ¿Ya? Y esa sería entonces la restricción de este problema. X en este conjunto. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Tengo una, pero ¿Sí? muy tonta. ¿Por qué no usan la tablita de los puntos críticos o todavía no se usa? Ya, la tablita de los puntos críticos se puede utilizar siempre en realidad, pero aquí no era necesario porque yo tenía propiedades que me permiten llegar a la respuesta más fácil, que básicamente es esta de acá. Cuando yo tengo algo en valor absoluto menor o igual que otra cantidad, yo puedo simplemente sacar el valor absoluto y llegar a esto, ¿sí? Entonces no es necesario ponerme en casos para saber cuándo esto es positivo y tratar los casos. Y entonces, como sacó ahí el intervalo donde se encuentra 2, que x se encuentra entre 2 y 4, ¿Sí? no es necesario hacer, o sea, perdón, se pueden sacar todos los valores absolutos. Total, la x está dentro, ¿o no? En esto de acá, Sí. sí, muy bien. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, pregunto de nuevo si hay alguna otra duda en este punto, si no paso a eso. ¿Hay alguna otra duda acá? Bien, vamos entonces a revisar eso. ¿Ya? Entonces, como x está en este intervalo, como muy bien dijo su compañero, esto me hace lo siguiente, ¿ya? Entonces, esto de acá yo lo puedo ver como x menor o igual que 4, lo único que estoy haciendo es darlo vuelta, sobre el orden como que uno lo escribe, x mayor o igual que 2 y menor o igual que 4. Entonces, si yo le sumo 2, que obtengo que 4 es menor o igual que x, más 2, y esto es menor o igual que 6. Ya, entonces,
x más 2 está acotado entre 4 y 6. ¿Sí? Cota inferior y cota superior. Por lo tanto, si x más 2 es mayor o igual que 4, y yo sé que 4 es mayor estricto que 0, entonces esto me dice que el valor absoluto de x más 2 es inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente x más 2. ¿Por qué? Porque x más 2 es positivo. Entonces el valor absoluto es igual a la expresión que yo tengo dentro. ¿Y esto de qué me sirve esto? Que la expresión entonces, valor absoluto de x más 2 menos 2 menor o igual que la raíz de 1 menos valor absoluto de x menos 3 es equivalente a resolver, a cambiar esto por x más 2. Entonces me quedaría x más 2 menos 2 menor o igual que raíz de 1 menos x menos 3 en valor absoluto. Y esto entonces es equivalente a resolver x menor o igual que raíz de 1 menos x menos 3. ¿Sí? ¿Alguien había levantado la mano? Francisco, creo. Sí, vamos a llegar que la solución es vacía. Ah, ya. Benjamín pregunta por esta parte de acá. Eso. La razón de eso es la propiedad que... ¿Sí, Benjamín? Ya. Hay una propiedad que me dice esto. Que si yo tengo valor absoluto de x menor o igual que cualquier constante, esto es lo mismo que tener entonces que valor absoluto, perdón, que x es menor o igual que la y a su vez es mayor o igual que menos a. Esta es la propiedad que yo utilizo acá. Ahí. Entonces, si bien acá yo la tengo con x, acá yo la tengo con x menos 3, pero es simplemente reemplazar el x por x menos 3. ¿Ya? Entonces, ya, perfecto. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna duda hasta este punto que llegué acá? Que ahora mi ecuación la reduje a esto. Mi inecuación la reduje a eso. Bien. Entonces, ahora yo sigo notando acá que yo sé que el x es mayor o igual que 2. ¿Por qué? Porque está en el intervalo 2,4. Ahí estoy buscando las soluciones. En ese intervalo. Y yo tengo acá un x que yo quiero que sea menor o igual que raíz de 1 menos valor absoluto de x menos 3. Entonces acá, antes de elevar al cuadrado, antes de hacer cualquier cosa, lo mejor es notar que, por un lado, yo tengo que x es mayor o igual que 2, pero por otro lado, 1 menos valor absoluto de x menos 3 es mayor o igual que 0, pero a su vez es menor o igual que 1. ¿Por qué esto es menor o igual que 1? Porque yo tengo un 1 y le estoy restando algo positivo. El valor absoluto es positivo. O de otra manera lo pueden ver, ustedes saben que siempre el valor absoluto es positivo. Entonces si lo pasan al otro lado restando, menos valor absoluto de x menos 3 es menor o igual que 0. Suman 1 a ambos lados y obtienen que 1 menos x menos 3 es menor o igual que 1. Si quieren acá pueden sacar raíz y obtienen que raíz de 1 menos valor absoluto de x menos 3, esto sabemos que es positivo porque hicimos la restricción,
es menor o igual que raíz de 1, que es 1. Entonces, a partir de esto, por un lado ustedes tienen esto que es esto que es menor que 1, menor o igual que 1, esto de acá es menor o igual que 1, pero por otro lado, el x es mayor o igual que 2, mayor o igual que 2. Entonces, al final lo que ustedes están obteniendo que 2 es menor o igual que x, y esto yo quiero que sea menor o igual que la raíz de 1 menos x menos 1, pero menos 3, en valor absoluto, pero esto es menor o igual que 1. Entonces esto de acá no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque esto contradice esto, ¿ya? Eso sería entonces una contradicción. Entonces aquí no hay solución. Esa es la respuesta de este problema, que no hay solución. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una consulta. ¿De ¿Sí? dónde saco que el x es mayor o igual que 2? Eso proviene de la restricción. Entonces yo estoy utilizando la restricción, esto de acá, para resolver mi inecuación en el sentido que yo ocupo esta información para estudiar las expresiones de la inecuación. De aquí yo saqué que el x es mayor que 2. Ya, ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Profe, una pregunta. ¿Sí? El primer ejercicio que hicimos es como más o menos el tipo de ejercicio que nos podríamos encontrar en el certamen del sábado, ¿o son más difíciles? No, porque se supone que eso no les debería entrar, porque eso es la materia del jueves pasado. Así que no deberían entrar problemas de modelamiento. Así que Ah, ya. eso podría ser para el otro certamen. Gracias. ¿Sí? De todas formas, es bueno que ustedes resuelvan más problemas, así van desarrollando su mente y pueden enfrentar más problemas. Este segundo sí es problema de certamen. O sea, del que viene ahora, ¿no? Sí, ustedes podrían fácilmente tener este problema y ahí les ponemos en la alternativa algunos conjuntos solución y entre una de ellas no hay solución y ahí ustedes tienen que dar con la respuesta correcta. Profe, ¿el certamen es con desarrollo? O sea, ¿hay que mostrar desarrollo? No, solo alternativas. Por eso ustedes tienen que pensar bien y evitar equivocarse porque si no, eh, lamentablemente no hay puntos por desarrollo. Profe, tengo miedo. Ya tienen que estar tranquilos, estudiar y no sentir tanta presión de que la primera prueba de matemáticas, sino ir tranquilo y, y tratar de hacer lo que saben. Bueno, esto es bien diferente a como yo daba las pruebas cuando yo di estos ramos. Yo lo daba en papel, hoja, quizá por ahí el tema del desarrollo al menos uno salvaba puntos. Acá quizá ustedes tienen otras ventajas, pero, pero tranquilo, traten de... Profe, otra ¿Sí? pregunta. Si es que algún día vamos presencial y damos las pruebas presenciales, ¿cómo el profe va a entender todo esto? Eh, Hay que hacerlo como ordenado, así como paso 1, sí, paso 2, sí, paso la 3. idea Ah, es ya. que ustedes, en general es como yo siempre trato de hacerlo hacia abajo, como que uno vaya línea a línea leyendo, ya no que haya, por ejemplo, una cosa por acá, después vuelven acá. A veces hago eso y soy un poco desordenado, esto es como que si estuviera en la pizarra, pero la idea siempre es ir línea abajo, línea a línea hacia abajo, y que uno pueda ir leyendo hacia abajo, ya no que esté por todos lados picoteado. Pero esa es la idea. Sí,
A ver, ¿cuántas preguntas son? Si no me equivoco, son 6. 6 preguntas u 8. Eso no me acuerdo, no estoy 100% seguro, creo que son 6. La prueba dura 70 minutos. Creo que son 8. A ver. Creo que sí. Y bueno, o sea, las preguntas están pensadas para que ustedes las puedan resolver en el tiempo adecuado, ¿ya? 5 habían dicho, dicen por ahí. Y respecto a con cámara, sí, lamentablemente tiene que ser con cámara encendida. Tiene que ser con cámara encendida. ¿El micrófono ahí- también, profe? No, el micrófono yo creo que no. Ah, ya. Yo no sé si yo voy a estar con ustedes tomándole la prueba. Quizás la asignan otro profesor. Quizás juntan más de un curso en una misma sala de Zoom, pero ahí les va a llegar la información. Si es con cámara encendida, y eso viene de la universidad. La universidad mandó un comunicado que cada prueba que se toma tiene que ser con cámara encendida. Y tranquilo, si hay más pruebas, ustedes pueden ir subiendo las notas. Eviten ponerse nerviosos. Si por ahí están ya en un tiempo y no han podido hacer alguna Profe. prueba, o sea, alguna pregunta, sigan nomás y alguna va a salir, ¿sí? Y si se me cae el internet en mitad de la prueba, ¿qué hago? Pregunta seria. En esos casos, bueno, La Andrea vive en el campo. no sé si... Ya, ¿para qué hago? No sé cómo funciona bien el ¿Qué va a sistema. el campo? Si es que ustedes tienen que... Si les queda guardado lo que han hecho, creo que se puede poner guardar respuestas. Probablemente pueden volver a entrar. Si se les cae por unos minutos, pueden aprovechar mientras vuelven a internet de seguir resolviendo otro problema, no sé. Por otro lado, si es que se les cae durante toda la prueba y no pueden hacerla, hay otras instancias también. No es como que van a reprobar. Lo importante, eso sí, que avisen apenas les vuelva a internet que se me cayó el internet, Revisamos no toda pude la hacer la prueba. prueba. Revisamos toda la prueba, se nos va el internet o otra estancia. No, ahí, como les digo, creo que pueden poner guardar respuesta o algo así, si es que marcan, les queda guardado. Entonces, si se les cae, al menos les debería quedar lo que ya llevan. ¿Se puede comer o tomar algo a la mitad de la prueba? Yo creo que no hay problema en eso. Depende igual de quién se las tome, pero para mí no hay problema. Bien, chiquillos, estamos en la hora. El jueves tenemos más horario de ejercicio. Mañana igual voy a estar en horario de consultas por si quieren asistir. No sé si se pueden parar de la cámara, eso no lo sé. Pregúntenle, yo creo que no sé, pueden ir al baño, no hay problema en eso, pero hacerse un pan, no sé si sea bueno, mejor que se lo lleve alguien, no sé. ¿Cuándo Para habla el perder horario de tiempo. consulta, profe? Mañana en el bloque 3-4, que si no me equivoco es a las 9:40. Ya. Es este mismo link. Y si ustedes quieren, me pueden enviar problemas que no hayan podido resolver o que les gustaría que resuelva para el jueves. Y así yo los reviso. Los reviso y los puedo hacer el jueves, ¿ya? Si que entonces quieren, me mandan algún problema al correo o revisamos Profe, mañana en el horario de los consulta. ejercicios del aula no tienen